Asamblea Nacional retoma su labor este martes con el segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. 18 objeciones envió el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Ahora la Comisión de Justicia deberá elaborar un documento proponiendo al Pleno ratificarse o allanarse. Plataformas digitales pagarán IVA con la aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Precio del gas de uso doméstico no subirá frente a facturación electrónica tras reunión de representantes de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y distribuidores de gas del país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 6 de enero del 2020, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Aquí iniciamos el segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Será este martes. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 9 de la mañana. Se trata de la primera sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este 2020 y está convocado para este martes a partir de las 9 de la mañana. El presidente de la legislatura, César Rittardó, convocó a los parlamentarios al segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Uno de los patrocinadores de la propuesta es el asambleísta Esteban Albornoz, quien además preside la Comisión de Desarrollo Económico. Primero es eliminar esas trabas. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es el acceso a financiamiento. Según Albornoz, con esta propuesta se busca generar oportunidades de empleo e ingresos económicos para las familias ecuatorianas. Hay varios capítulos, cada capítulo tiene su propio objetivo, hay algunos beneficios adicionales. La propuesta crea un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, así como una Secretaría Técnica y la Estrategia Nacional en esa materia. El asambleísta Patricio Donoso sostiene que la propuesta estará atada a las reformas laborales. Porque no ganamos nada en aprobar mañana, Dios mediante, la ley de emprendimiento si no le damos facilidades al emprendedor a que contrate más gente. Y no contratará más gente si no se reforma el Código Laboral. Debe complementarse. Es correcto, tienen toda la razón, debe complementarse, no se puede tratar por separado, pero creo que es necesario que la Asamblea obviamente dé el puntazo inicial con el tema de la ley de emprendimiento. La norma considera otros aspectos como el acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, capitales semillas, capital de riesgo, entre otros. También facilita el cierre y creación de nuevos emprendimientos con orientación social. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Generar oportunidades de empleo e ingresos económicos para las familias a través del emprendimiento y la innovación es precisamente uno de los objetivos de la ley que en esta materia entrará a su segundo debate en el Pleno este martes. Sobre los alcances de esta iniciativa y los cambios incorporados luego de su primer debate, dialogaremos hoy en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz, doctor en Ingeniería, exministro de Electricidad y Energía Renovable, asambleísta por la provincia de Azuay por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Bien, estamos ya en compañía del asambleísta Esteban Albornoz. Bienvenido a TVL Noticias y de antemano un buen 2020 para usted. Muchísimas gracias, igual. Feliz 2020, que este año se hagan realidad todos nuestros sueños. Y uno de los sueños que hemos tenido como asambleísta es justamente la ley del emprendimiento y la innovación, que va a ser realidad en el año 2020. Así es, hubo mucha expectativa en el mes de diciembre precisamente por lo que podía ser ya su segundo debate. Esto quedó para ahora, inicios de este nuevo año.
lo dijimos ya en una nota precedente, este segundo debate se cumplirá este martes y se dijo a lo largo del primer debate que esta ley es importante no porque sea un tema de moda, el tema de emprendimiento y la innovación, sino porque hay que generar facilidades para quienes están emprendiendo nuevos proyectos, nuevos negocios. ¿Qué nos dejó el primer debate y con qué nos encontramos en este informe para segundo debate, asambleísta? Bien, esta ley sí ha sido ampliamente esperada, pero yo creo que más que esperada es una ley necesaria para el país, fundamental para el desarrollo productivo, fundamental para justamente convertir esos sueños de los jóvenes en realidad. El Ecuador tiene una vocación por el emprendimiento, el espíritu del ecuatoriano es de innovación y esta ley busca eliminar esos obstáculos que actualmente tienen los emprendedores, busca dar también beneficios. Son 8 capítulos que contiene este proyecto de ley. Cada uno de los capítulos tiene sus objetivos. Claro, uno de los objetivos es justamente dar todos aquellos incentivos que necesitan los emprendedores. Y un tema importante en el tema de incentivos es justamente buscar nuevas formas de financiamiento. Ese es el gran obstáculo que tienen los emprendedores. Ellos dicen, necesitamos crédito oportuno además, y crédito obviamente en condiciones favorables. Y ahí se plantean nuevas formas de acceso al financiamiento, que no son nuevas para el país, que no son nuevas en el mundo, pero más bien queremos convertir, ¿no es cierto?, esas nuevas formas de financiamiento que en su momento podría ser una buena iniciativa de algún gobierno o de algún ministro, pero ahora deben ser políticas de Estado. También estamos buscando eliminar esa serie de obstáculos para formar esas compañías. Antes, para formar una compañía se necesitaban al menos 2 personas, porque no pueden haber sociedades unipersonales, y estamos creando las compañías de acciones simplificadas, una forma muy ágil, muy rápida de crear una sociedad o una compañía, que además esto ya ha tenido éxito en países de la región, sobre todo en Colombia, con muy buenos resultados, igual en Chile, y queremos replicar esos buenos ejemplos, esas buenas prácticas que tienen otros países también en el país. Se crean formas también de beneficio comunitario para traer inversiones, pues aquellas empresas que se comprometen a cumplir ciertos propósitos que tienen que ver con el tema de cumplimientos laborales, de cumplimientos ambientales, de cumplimientos sociales. Hay un tema bien importante en la ley, el tema del crowdfunding, los fondos colaborativos. Si bien existe en el Ecuador, pero sin ninguna legislación, esta ley da ese paraguas normativo para esos fondos colaborativos funcionen adecuadamente, tengan los incentivos adecuados. Una ley que ha sido tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, fue de autoría de César Roño y Esteban Albornoz, fue tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión, tanto de la primera parte como de la segunda parte, todos apoyando, pensando en el país, pensando en los emprendedores, pensando en esos jóvenes soñadores. Y cuyo informe para segundo debate tuvo una votación unánime al interior de la comisión, y este amplio respaldo también se vio a lo largo del primer debate. Sí, en el primer debate pues hubo una amplísima participación de los asambleístas, no recuerdo cuántos, pero algunas decenas de asambleístas participaron, y todos aportando, apoyando, respaldando la ley, pero aportes positivos, se han corregido algunas cosas, el texto se ha enriquecido, obviamente ya el formato inicial pues se conserva, pero se han mejorado los textos, los alcances en muchos de los casos, aportes muy interesantes que hemos tenido en el primer debate. Luego tratamos ya en la comisión, asimilamos esos aportes. La ley viene mucho más enriquecida en temas de favorecer el ecosistema del emprendimiento y la innovación. Y ya vamos a profundizar en aquello, asambleísta. Mientras tanto, quisiera dar cuenta de un elemento que me parece relevante, y usted lo citaba justamente en su ponencia durante el primer debate. En términos generales se dijo que Ecuador tiene la tasa más alta de emprendimiento de Latinoamérica, y usted dio varias cifras, entre ellas hizo referencia a un reporte del año 2017 que da cuenta de que 3 millones de personas empezaron o mantenían un negocio, que el 52% de ecuatorianos tienen la intención de emprender, que el 90% de emprendimientos no superan los 3 años, por citar algunas de estas cifras. Esto nos lleva entonces a reflexionar en lo que usted decía, la necesidad de normar todo el tema del emprendimiento y la innovación a propósito de esta realidad que hoy mismo se refleja en el país. Sí, esos son los datos que lo que hace es reflejar justamente ese espíritu del emprendimiento y la innovación que tenemos los ecuatorianos. Y yo siempre hablo de los jóvenes, porque tenemos que legislar también para las nuevas generaciones, pero el emprendimiento no tiene edad.
Sí, entonces eso también tenemos que entender. Y lo que sí tenemos que cambiar también es de que el emprendimiento sea por las oportunidades, no por la necesidad. El emprendimiento por la necesidad funciona en el país, tiene un porcentaje que es cercano al 50%. El resto es el emprendimiento por las oportunidades. Este es el emprendimiento que tenemos que incentivar, porque tenemos que identificar las oportunidades que tiene el país. El Ecuador tiene muchísimas oportunidades y tenemos que convertir esas oportunidades en realidad, en desarrollo, en un mejor nivel de vida para los ecuatorianos. Ese es el tema, emprendimiento por oportunidades, no el emprendimiento por necesidad. Tenemos que ir haciendo que baje el porcentaje de emprendimiento por necesidad y más bien sea el emprendimiento por oportunidades. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la educación, de la capacitación. Y es por eso que uno de los elementos que se contempla, ¿verdad? Definitivamente, uno de los capítulos de la ley de emprendimiento contempla el tema de la educación. Desde la escuela tenemos que fomentar ese espíritu emprendedor en el colegio, en las universidades, para que obviamente tengan las herramientas necesarias para que el momento que decidan convertir esos sueños en realidad, vuelvo a repetir, tengan las herramientas suficientes. Y es por eso que consta, y uno de los objetivos es fomentar el emprendimiento en toda la cadena educativa. Hablamos de la formación teórica y práctica en temas de emprendimiento. Definitivamente, preparar un plan de negocio, estudios de mercado. Sí, la segunda causa de fracaso del emprendimiento, porque claro, tenemos la tasa más alta del emprendimiento de la región, seguida solo por Chile y Perú, pero también la tasa de fracaso, digamos, si se puede decir, porque uno aprende de todo, pero digamos, por temas estadísticos, la tasa de fracaso también es muy alta en el país y tenemos que eliminar esa tasa de fracaso. Y decía que uno de los principales problemas, aparte del financiamiento, que es el primer problema que los emprendedores nos han manifestado, es justamente que no hacen un estudio adecuado de mercado. Muy buenos productos, pero sin estudio de mercado no se puede convertir, ¿no es cierto? Y no se puede pasar lo que en emprendimiento se conoce la curva de la muerte, donde se hace todos los esfuerzos, el rato que comenzamos a producir, no hay buen estudio de mercado, no hay una forma adecuada de comunicar lo que estamos haciendo. Y esto pasa por un tema de capacitación. Definitivamente. Entonces, tenemos que estar capacitados para hacer un buen plan de negocios, para conocer de finanzas, para conocer de administración, para convertir, ¿no es cierto?, todo lo que queremos, pero en realidades que puedan tener respuesta en el mercado, y no solo en el mercado interno, sino en el mercado externo. Y es por eso que también, ¿no es cierto?, hay tareas para los ministerios con el fin de que tengamos una lista de emprendedores, un catálogo de emprendedores y que puedan promocionarse tanto a nivel interno como a nivel externo, a nivel internacional. Ahora bien, usted hace énfasis, asambleísta, en la necesidad de apuntar hacia el emprendimiento por oportunidades. Ahora sí desglosemos y ya en términos prácticos, ¿qué es lo que contempla este proyecto de ley? ¿Qué se mejoró respecto de la primera versión, si se quiere, que fue sometida al primer debate, para lograr este objetivo? Sí, hay un tema importante, el reemprendimiento. Si algún joven que se lanzó por varias circunstancias, porque justamente hay obstáculos, porque no estuvo capacitado adecuadamente, porque no hubo el mercado adecuado, digamos, fracasa, entre comillas, porque aprendió muchísimo el joven. Esa capacidad que tiene ese joven que quiso convertir sus sueños en realidad puede servir, y por eso hay la capacidad y está legislado el tema del reemprendimiento, que es un tema que fue un aporte ya en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, mejorando el tema del acceso a créditos, se incorporaron temas importantes, nuevas formas de financiamiento, se puntualizaron y se dieron algunos casos y se pudo mejorar el texto con el fin de buscar. El tema de la liquidez, también para los emprendedores, hay un capítulo y un artículo importante en el que los emprendedores, sí, nosotros vendemos nuestro producto, pero nos pagan a los 6 meses, al año. Ahora hay la obligación de que si hay la factura y hay la recepción de los productos, se tiene que pagar en 30 días. Eso le va a dar liquidez al emprendedor para que el emprendedor no financie quizás a las grandes corporaciones con su trabajo. Ese es un tema importante que se incluyó luego del primer debate. En cuanto a institucionalidad asambleísta, hablamos de que se crea un Consejo Nacional para Emprendimiento e Innovación, también una Secretaría Técnica y la Estrategia Nacional en esta materia. El objetivo básico, establecer mecanismos de control, seguimiento y monitoreo. Así es, se crea institucionalidad, pero no burocracia. Correcto. Porque los mismos actores van a conformar el Consejo para dictar políticas. El tema del emprendimiento y la innovación es un tema tan dinámico que constantemente tiene que ser reevaluado, se tienen que dar los incentivos correspondientes, y es por eso que sin burocracia tenemos que buscar tener, ¿no es cierto?, una cobertura, un análisis, políticas claras, constantes, continuas, innovando, inclusive desde la política pública.
el tema del emprendimiento es un tema transversal. Uno puede ser emprendedor desde la literatura, emprendedor innovador, hasta temas productivos, temas tecnológicos, plataformas digitales, en fin. Entonces sí se necesita, ¿no es cierto?, que exista un consejo en el que estén participando desde el Ministerio de la Producción hasta el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, otras instituciones, el sector privado, la academia. Un registro nacional de emprendimientos, asambleísta. Esto no existe hoy en día. No existe, no, definitivamente. Y no es más burocracia. O sea, yo tengo que tener el tema de un registro de emprendedores. ¿Para qué? Para tener los beneficios que tienen los emprendedores, para que podamos promocionar sus productos a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, cumple su gran objetivo de tener un registro de emprendedores, primero para acogerse a los beneficios y dos, para poder promocionar sus productos. Se dice poderlos promocionar a través de oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. Claro, existen las OCEs, creo que le llaman, oficinas comerciales en el exterior, que funcionan bien, pero creo que pueden funcionar mucho más si tienen estas tareas de justamente dar apoyo a los emprendedores. Ahora se da apoyo, sí, a empresas que existen en el país, pero debemos ampliar ese trabajo que cumplen las oficinas comerciales a nivel internacional, apoyando al tema del emprendedor. Recordamos, asambleísta, que durante el primer debate se dio paso a una moción para unificar unos proyectos de ley que fueron presentados en su momento por la asambleísta Mae Montaño, así como también del ex legislador Cristian Viteri dentro de este proyecto de ley de emprendimiento. Esto fue aprobado y esto se recoge, entendemos, en este informe. Así es, definitivamente está incluido los proyectos de la asambleísta Mae Montaño, de ex asambleísta Cristian Viteri y un proyecto adicional. La asambleísta Lourdes Cuesta presentó una ley para la creación de las empresas de acciones simplificadas, que ya está incluido. Nosotros lo hacemos con una reforma a la ley de compañías, pero dentro de la ley. Entonces, se incorpora ese proyecto, que es un proyecto muy importante que presentó la asambleísta Lourdes Cuesta, que está incluido en la ley de emprendimiento, y ahí hay unos aportes importantes. Aquí lo interesante es que partimos, digamos, del mismo modelo. La OEA tiene un modelo para las sociedades de desarrollo simplificadas, tanto la asambleísta Cuesta como la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, los autores de la ley, pues tomaron como base justamente la misma fuente. ¿Expectativas entonces, asambleísta, respecto a este segundo debate? Muy positivas. Yo creo que todos van a apostar. Mañana esperemos que se apruebe. Yo estoy seguro que se va a aprobar por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son buenas noticias. Ahora, claro, no todos dependen de una ley. Ahora le corresponde, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, al sector privado, a la banca. Todos tenemos corresponsabilidad en el tema del emprendimiento. Justamente hacer armonía con este proyecto de ley. La Asamblea ha dado respuesta. Creo que es el que ha tomado esta iniciativa pues, para convertirse en ley, pero lo importante es que con políticas públicas adecuadas, que se formen el Consejo Nacional del Emprendimiento, que la banca privada, la banca pública aporte justamente a lo que estamos estableciendo en este proyecto de ley. Correcto, asambleísta. Queda claro este punto y quisiera aprovechar unos segundos todavía de su presencia para conocer también expectativas de lo que nos esperaría este 2020 en el ámbito legislativo. Empezamos este nuevo año, lo decíamos, ya ahora se retoman las actividades con esta sesión de pleno prevista para el día de mañana y esta ley que será sometida a segundo debate, pero hay otros temas todavía pendientes en agenda. ¿Qué decir, por ejemplo, de lo que está pendiente en la comisión que usted preside de Desarrollo Económico? ¿Qué expectativas se tienen respecto a este año? Bien, nosotros vamos a seguir trabajando como fuera un año normal, pero hay que ser claros. Es un año ni preelectoral, casi electoral. Esperemos que, ¿no es cierto?, que la agenda de los legisladores no sea pensando, ¿no es cierto?, en las futuras elecciones, sino pensando en el país, legislar por los ecuatorianos. Y ahí en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo tenemos, por ejemplo, reformas a la ley de turismo, que son temas muy importantes. Vamos a una ley sobre movilidad sostenible, que es un tema también fundamental para cumplir, para apoyar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que representó las Naciones Unidas. Tenemos proyectos de ley relacionados con otros cuerpos legales, siempre buscando el fomento productivo. Pero lo que tenemos que pensar, y el Ecuador tiene que enfrentar a un gran desafío. Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, sí, un crecimiento económico, pero sostenible, sin que se tomen medidas pensando en el tema de sostenibilidad, no vamos a ningún lado. Y claro, también esto siempre dando respuesta también a los requerimientos sociales, a los reclamos de la ciudadanía. Mire lo que pasó en octubre, esa lectura tenemos que tener claro y tenemos que dar respuesta a eso. Desarrollo sostenible, desarrollo económico sostenible, escuchando a la gente.
Correcto, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido la presencia del asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, a propósito del tema que sin duda alguna será noticia este martes, el segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento aquí en la Asamblea Nacional. Y seguimos con más noticias. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional 18 objeciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Los temas con los que el presidente discrepa tienen relación con las circunscripciones territoriales, gastos de campaña, licencias sin remuneración, entre otros. Sin embargo, concuerda con el cambio en el método de asignación de escaños. 18 objeciones presentó el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia, que fueron enviadas a la Asamblea Nacional este 3 de enero, cumpliendo con el plazo de 30 días. Las observaciones son de forma y no de fondo, así lo cree el asambleísta Esteban Albornoz. Tenemos un buen grupo, son temas más bien de forma o de redacción, pero también hay temas digamos, de fondo que estamos analizando. Hemos hecho una revisión, por ejemplo, el tema de la eliminación de las circunscripciones, que es un tema que tenemos que analizar, debatir con profundidad. El presidente mantuvo la iniciativa incorporada por el Parlamento sobre el cambio en el método de asignación de escaños de Hunt a Webster. Patricio Donoso cree positivo este pronunciamiento. Del sistema de adjudicación de escaños en reemplazo del perverso sistema de Hunt a uno que es bastante mejor, como es el Webster. Sin embargo, yo hubiese preferido que en el veto se dijese que se aplica un sistema de proporcionalidad directa. Sin embargo, hay un tema que genera dudas al interior de la Asamblea Nacional. Se trata sobre las circunscripciones territoriales, pues en el veto se plantea la eliminación de la elección de los asambleístas por circunscripciones. Sin embargo, esto no fue tratado por la Comisión y tampoco en el Pleno de la Asamblea, por lo que Liceo Azuero plantea dos opciones para solventar esta situación. Uno, que al interior de la Comisión se pueda allanar el camino, diciendo, bueno, inciso numeral, pero a la larga el contenido, la cosa de fondo es lo que interesa. La comisión puede debatirla y puede darle una salida, pero si es que no fuera el caso, al Ejecutivo le corresponde ser mucho más técnico y proponer una nueva propuesta. A criterio del legislador Héctor Muñoz, el Pleno debe eliminar este artículo para evitar un proceso por inconstitucional por parte de la Corte. Nosotros en la Comisión de Justicia tenemos planteada ya, el día miércoles se va a empezar a discutir este asunto, imagino que lo vamos a dilucidar ahí. Sin embargo, para mí no hay claridad con lo que envió el Ejecutivo respecto a este asunto en particular, como son las circunscripciones. Ahora la Comisión de Justicia deberá hacer un informe sugiriendo al Pleno allanarse o ratificarse al texto. Para allanarse al veto, el Legislativo deberá contar con un total de 70 votos, mientras que para ratificarse necesita de 91 voluntades. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El asambleísta Patricio Donoso defendió el trámite, aprobación y vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria. El legislador negó algún error en el trámite de las objeciones enviadas por el Ejecutivo y explicó que el Parlamento aclaró que al no existir los votos para ratificarse en un texto, se entiende que la legislatura se allanó a la objeción parcial del jefe de Estado. En mi opinión, la ley tenía que entrar en vigencia pase lo que pase, ya sea con la ratificación o con el veto. La única disyuntiva era si se publica antes de finalizar el 2019 o después. Eso lo subsanó la Asamblea el 30 de diciembre, pero la ley estaba siendo debatida el día 30 de diciembre, no como segundo debate, Karen, estaba debatiéndose como veto. Y cuando se debate un veto, la ley entra en vigencia sine qua non, ya sea con un texto, el de allanamiento, o con otro texto, el de ratificación. Por lo tanto, la disyuntiva era única, o se publica antes o se publica después. Sí se pronunció la Asamblea, me explico. El no ratificar un texto de un veto es una forma de pronunciarse. Hubo 44 votos, no hubo los suficientes para la ratificación, se entiende un allanamiento tácito porque es un veto, no es un segundo debate de un proyecto de ley. Usuarios de plataformas digitales desde este nuevo año pagarán impuesto al valor agregado por el servicio que provenga de empresas extranjeras. Así lo estipula la reciente Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.
Desde este 2020 y con la vigencia de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, los usuarios de plataformas de servicios digitales ofertados por empresas extranjeras en el Ecuador deberán pagar el impuesto al valor agregado, que en este caso corresponde al 12% adicional del valor del servicio. Sin embargo, tal y como lo estipula la normativa, el impuesto comenzará a cobrarse luego de 180 días de la vigencia de la ley, es decir, aproximadamente desde el mes de junio. En nuestro país se utilizan varias plataformas digitales o aplicaciones, todas con un distinto número de usuarios, muchas de las cuales con la entrada de la Ley de Simplificación pagarían el 12% de IVA. Por ejemplo, las aplicaciones de servicio de transporte como Uber y Cabify, otras como Netflix y Spotify también pagarían el tributo, una vez que se cumple el plazo de la vigencia de la ley. El cobro del impuesto no será complicado, pues los pagos por estos servicios se los hacen mediante tarjeta de crédito. La normativa detalla que los sujetos pasivos, es decir, quienes retengan el impuesto para transferirlo al servicio de rentas internas, sean las empresas que brinden los servicios. Para el caso de los pagos en efectivo, se espera que las plataformas se registren en el SRI, tal y como dispone el artículo 27 de la Ley de Simplificación. Con esta medida, el gobierno espera recaudar al año 11.2 millones de dólares. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, representantes de distribuidores de gas del país y de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero mantuvieron una reunión esta mañana donde se concluyó que no existirá alza en el precio del gas de uso doméstico. Esto tras la preocupación de este sector por la implementación de la facturación electrónica para quienes realicen venta de gas licuado de petróleo. El precio del gas no sube en territorio nacional. El precio del gas se mantiene. Es política del Estado, es política del presidente de la República mantener el precio subsidiado del gas, que el valor en las bodegas es de $1.60. Esta fue la declaración de José Franco, director de control de combustibles de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, luego de mantener una reunión por aproximadamente 3 horas con representantes de distribuidores de gas del país, quienes acudieron a la entidad preocupados por la puesta en vigencia de la resolución 431 por parte del Servicio de Rentas Internas, que manifiesta que las personas naturales y sociedades que realicen actividades de venta al por mayor y menor de gas licuado de petróleo están obligados a emitir facturas electrónicas. Dani Gaibor, representante legal de dicho sector, manifestó que la resolución se aplicará una vez que se haya capacitado a los distribuidores de gas de cómo se realizará esta facturación. Los acuerdos que hemos llegado a este momento es que la facturación electrónica se va a empezar una vez que el SRI se encargue de capacitar a cada uno de los distribuidores de gas. También una vez que cada uno de los distribuidores de gas adquiera los elementos suficientes para poder emitir la distribución de gas. El presidente de este gremio, Gustavo Moncayo, aseguró que nadie se verá afectado, ya que ni los distribuidores ni los consumidores de gas asumirán el 12% del IVA. Nadie va a ser afectado en el precio del 1.60 porque se va a cruzar la información como les manifiesto. Ni en la carga del IVA tampoco nadie va a ser afectado. No, nadie va a ser afectado, simplemente porque nosotros ya pagamos del IVA. Nosotros pagamos del IVA al comprar el gas al centro de acopio. Es una cadena y el centro de acopio paga el IVA a la comercializadora y comercializadora paga el IVA al petroecuador. Existen 517 distribuidoras de gas en Pichincha y 5.000 aproximadamente en todo el país. Todas iniciarán un proceso de capacitación en las próximas semanas. El precio de bodega del gas doméstico se mantiene en $1.60. De igual forma, no habrá incremento del costo en la distribución del tanque de gas de $3.50 en entrega a domicilio. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kay picanchi kasna kay chishi kichwa shimipi willaykunata riksichingapak mashi Belki Sánchez alli chishi willaykunawan kallarinchik. Debate ley emprendimiento. Kasnakaya punja, wangra punja ima pagmi mamayakta tandanakuy tapusha apugimaka tukuy apukunata kayachishka kay pishu hatun rimanakuy tacharinkapak. Kay rimanakuy pimi kay ley de emprendimiento
con musugyachina kilka imata ishkainiki tandanakushpa rikunkakuna. Shinallati kay hatun kamachi imatami ñawpaman rimanakurkakuna shukti tandanakuypi. Shinaka kaya punjami kutin kay ishkainikipi rimanakushpa yuyaykuna tachayachinga paktaringa kunapash arininga mananingapash. Veto reforma Código de la Democracia, kay hatun kamachi imatami, kasna kay hatun yakta pushak imaka kuting mama yakta tandanakuyman tigrachishpa kachashka kan. Kay pika chunga pusa kasna rikuchishka kuna imatami kay pika riksichishka. Kay pimi allichina mikan ningmi tauka kasna rikuchishka kuna imata. Shinapas kay mama yakta tandanakuyuku imapimi kasna kay kilkata hapishpa rikunga riksinka kunapas. Shinallati kay chimbapura ikuna imapika kay circunscripciones territoriales. Chay rimanakuy chay yuyay shinallati kasna. Pushakuna akyanapaj riksichi kulkitukuchi imapimi kasna yuyaykuna imaka manarik paktarishka kan nishpami willachishka. Ley interpretativa, shinallati kay punjakuna imami kay mama yakta hatunpi kasna kay shukamachi imata paktarinaman ña yaykurka. Chaymantami kay Patricio Donoso apuk imaka rimarishpa kanishka. Ñukunchi kay kamachi ruranapi arinina imapi kamana ima yakicharirkanchikchu. Shinallati kay miña astawan kay hatun kamachita arinishka kipami ña kasna paktarikun ñukunchi yaktapi nishpami willachirka. Reunión precio gas, shinallati kasna kay yanunapa wasipi ashnakuna imata kulki mirachina imaka mana tiankachu nishpami riksichishkakuna. Shinami kay kutin imaka kasna kay ashnakunata wasikunaman katushpa chayachikuna, shinallati kay agencia de regulación chay hatun tandanakuykuna imamanta rimanakushpa paktarirkakuna. Shinallati kasna yakikuna imata rikukunchikminin kay facturación electrónica kallarishkamanta. Chaytami kasna rimanakushpa sakirirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más noticias, amigos. Se generan reacciones al interior de la Asamblea Nacional tras la decisión de la jueza Daniela Camacho de llamar a juicio al expresidente Rafael Correa y a 20 personas más, entre ellas la asambleísta Viviana Bonilla. Los legisladores consideran que se deben respetar las instancias para que la verdad salga a la luz. La decisión de la jueza Daniela Camacho de llamar a juicio al expresidente Rafael Correa y a 20 personas más, entre ellas la actual asambleísta Viviana Bonilla, genera reacciones al interior de la Asamblea. Los legisladores coinciden en que se deben respetar las instancias y dejar que culmine el proceso. Yo creo que la Asamblea no debe actuar ni a favor ni en contra. Nosotros debemos respetar la división de poderes, debemos respetar lo que haga la función judicial y por supuesto la mejor receta a esto es dejar que cada cual haga su trabajo. Tienen total autonomía, yo creo que más bien debemos sí estar pendientes para que se cumpla el debido proceso y que se sancione si se tiene que sancionar. Lo que buscan, dicen, es que la verdad salga a la luz. Esperemos que no hayan dilaciones, que es lo muy usual, las trampas jurídicas. Los ecuatorianos están esperando sanción sobre aquellos que hicieron tabla rasa de la ley y los que se apropiaron de forma inadecuada de los recursos de los ecuatorianos. A Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Alexis Mera y a la veintena de personas se las acusa del cometimiento del presunto delito de cohecho, decisión que el exmandatario mediante su cuenta de Twitter calificó como payasada. Por otra parte, la magistrada aceptó modificar las medidas cautelares de Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Yamil Mazú y William Phillips, también procesados dentro del caso. Martínez, por ejemplo, ya no debe presentarse periódicamente en Quito, sino deberá hacerlo en la Corte Nacional de Justicia de Guayaquil, ciudad en la que reside. A la exministra María de los Ángeles Duarte se le realizará un examen médico para determinar si padece o no de trombosis, tal como asegura su abogado. De ser así, el grillete electrónico que lleva en su tobillo será reubicado en otra parte de su cuerpo. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea empezará con el trámite de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. La mesa legislativa está convocada para este martes. A partir de las 8 de la mañana de este martes, la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. La solicitud fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa en el 2019 y la Comisión de Fiscalización revisará los argumentos. El día de mañana estamos convocados para primero calificar el juicio, una vez que hayamos visto los documentos que se han entregado, y también para establecer el cronograma de juicio político. La solicitud de juicio político contra la presidenta del CNE, Diana Atamaín, la presentaron los asambleístas del movimiento Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores, el pasado 28 de noviembre. Ellos acusan a Atamaín de incumplir en sus funciones, entre otras, de un supuesto error en el sistema informático tras las elecciones seccionales del 2019. Azuero insiste en que verificarán esa documentación. Pero si hay un tema en el que se presume estuvieron inmersos no solo ella, sino el resto de vocales, es ahí en donde nosotros tenemos que ponderar. Pero aquí hay temas, por ejemplo, que tienen relación con el hecho moral de no haber actuado de manera urgente sobre funcionarios que estaban haciendo cosas inadecuadas. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, es parte del Bloque de Integración Nacional, agrupación legislativa compuesta, entre otros, por parlamentarios del movimiento Pachacutic, afín a Atamaín. Solórzano dijo que estudiarán la solicitud de juicio político. Pero esperemos las pruebas de descargo y de descargo que van a presentar, y depende de eso, obviamente, vamos a analizar nuestra votación respecto al tema del juicio político. El movimiento Suma aún no define su postura. Los asambleístas Sebastián Palacios y Héctor Muñoz indicaron que revisarán el documento. Y deberá respetarse el debido proceso. Nosotros estaremos muy atentos como bloque a cuáles van a ser esos argumentos de descargo por parte de la presidenta del CNE, y en base a eso tomaremos una decisión. En su momento, la presidenta del CNE dijo que acudirá a la Asamblea Nacional las veces que sea llamada. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención, Javier Rubio es el nuevo prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL en sesión la tarde de este lunes, donde además fueron calificados a trámite varios proyectos de ley. Tenemos más detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El Consejo de Administración Legislativa mantuvo su primera reunión de este año. Entre los asistentes, el presidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, y también los asambleístas Carlos Cambala, Rina Campaín, César Solórzano y Patricio Donoso, además de Ana Belén Marín. La primera decisión que adoptó el Consejo de Administración Legislativa fue la de designar a Javier Rubio como el nuevo prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional en reemplazo de John de Mora. Javier Rubio ya ocupó ese cargo en la década de los 90. Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa también calificó a trámite varios proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentado por la asambleísta Patricia Enríquez. También el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de iniciativa de la asambleísta Encarnación Duchi. También el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del asambleísta Fafo Gavilanes, Juan Carlos Yar y otros. También es sobre el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta Yanine Cruz. Otro de los proyectos de ley que fue presentado a la Asamblea Nacional y que fue calificado esta tarde por el Consejo de Administración Legislativa responde al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentado por la asambleísta Carles Chávez Bajaña. Son algunos de los proyectos de ley que fueron calificados esta tarde por el Consejo de Administración Legislativa. Insistimos, el señor Javier Rubio es el nuevo prosecretario general temporal de la legislatura. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y ahora les contamos que el uso del cannabis para fines medicinales ya no es punible con la vigencia de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Expertos en la materia aseguran que la normativa permitirá que quienes usen este tipo de medicamentos ahora los consigan a precios módicos, pero sobre todo de manera segura.
Con la vigencia de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, se dio paso a la despenalización del cannabis para uso terapéutico. De esta manera, se decidió que la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo de cannabis o derivados con fines terapéuticos no será punible. Jessica Castro es productora de productos terapéuticos a base de cannabis y considera como un paso gigante la aprobación de las reformas al COIP, pues explica que el uso medicinal de esta planta de manera responsable y con conocimiento puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Afirma que tienen beneficios de amplio espectro. Principalmente te puede servir, por ejemplo, hablando a nivel neuronal, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, convulsiones, dolores de cabeza, neuralgias. A nivel físico te puede ayudar, por ejemplo, para artrosis, artritis, procesos inflamatorios en tu cuerpo que generan dolor y además de eso que son enfermedades que son degenerativas. Danilo Erdoiza, su esposo, es cannabicultor y explica que no es lo mismo hablar de una planta de cannabis de uso lúdico que una planta destinada para la medicina. No tiene nada que ver, o sea, la medicina que tú sacas de una planta orgánica obviamente no contiene químicos externos. Con estas modificaciones legales aseguran que las personas que necesiten el uso de estos productos medicinales podrán acceder a productos de calidad y seguros para su consumo. La ayuda es en general, tanto los pacientes como las personas que quieren elaborar producto. También se va a poder importar. Entonces va a haber muchos mecanismos de acceso para las personas que quieran consumir. La planta medicinal es una planta que ayuda a la gente a los dolores, es una planta que te ayuda emocionalmente. Además, están a la espera de la aprobación del proyecto de Código Orgánico de la Salud que complementaría las reformas al Código Penal. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y avanzamos en otros temas. Digitalización de trámites en la web, cedulación masiva con autentificación facial, programas de conectividad para el sector rural, un sistema único de compra de medicinas son algunos de los compromisos del gobierno para el 2020. El Ministerio de Telecomunicaciones informó que estas acciones buscan reducir la brecha digital y con ello la social. Disminuir la brecha digital y con ella la social serán ejes que impulsará el gobierno para este 2020. Al momento están en curso varios programas. El principal de ellos es la reducción del costo de tarifas de Internet, sobre todo para zonas rurales. De acuerdo a datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, este organismo ya ofrece planes de conexión a $15 para zonas rurales de difícil acceso en 392 parroquias sin conectividad y para septiembre de este año se planifica reducir este valor a $9. A esta propuesta se sumará el Sistema Único de Compras de Medicinas, tanto público como del IES. Ya en el ámbito educativo, frente a 200.000 niños que no han tenido acceso a la educación a distancia, el Ministerio de Telecomunicaciones en este año espera implementar la materia de pensamiento lógico computacional en la malla curricular y entreguen dispositivos electrónicos con contenidos educativos y dar facilidades a los estudiantes. En otro aspecto, hasta el 2021 el Ejecutivo espera que el 80% de trámites burocráticos sea vía web. Una de las primeras entidades en incorporarse será el registro civil, con la adaptación de la cédula inteligente y el pasaporte biométrico. El Mintel lanzará la convocatoria para la cedulación masiva, con ello la aplicación del proceso de autentificación facial, acordado desde octubre del 2019. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este domingo se escogieron las autoridades del Parlamento venezolano. Para el primer mandatario de Venezuela, Luis Parra, es el titular de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Juan Guaidó recibe el apoyo de líderes de la región, entre ellos del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Juan Guaidó y Luis Parra juraron como presidentes de la Asamblea Nacional Venezolana en 2 sesiones paralelas. Sin embargo, el presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro, reconoció a Parra como el titular del Parlamento, mientras que líderes políticos de América Latina, como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, felicitó a Guaidó por la reelección a esta dignidad. Mediante su cuenta de Twitter, el jefe de Estado de Ecuador manifestó: Felicito la reelección de Juan Guaidó en una sesión con quórum reglamentario que avala la legitimidad de la única entidad que la tienen en Venezuela. Confiamos en una pronta salida democrática a la crisis política, económica y social de este hermano país.
Sobre esto también hubo un pronunciamiento de Cancillería de Ecuador, mediante un boletín que expresa el rechazo del gobierno nacional por el abusivo uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro para impedir, según informa el boletín, el acceso de los diputados de oposición a la Asamblea Nacional de Venezuela. Por ello, felicitan al presidente interino Juan Guaidó por esta reelección. Las autoridades para el periodo 2020-2021 de la Asamblea Venezolana quedarían así para el gobierno venezolano. Luis Eduardo Parra asume la presidencia de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte la primera vicepresidencia y en la segunda estará Jorge Gregorio Goyo, mientras que Negal Morales fungirá como secretario del Parlamento. A la sesión convocada donde triunfó Parra asistió el Bloque de la Patria como parte de acuerdos alcanzados por el diálogo, según Nicolás Maduro. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Una vez que se conoció la noticia sobre el asesinato al general iraní Qasem Soleimani por parte de la Fuerza Especial estadounidense, se han desencadenado algunos hechos: el aumento del precio del petróleo, el pronunciamiento de líderes mundiales, masivas marchas en los países de Medio Oriente y la promesa de Irán de atacar Norteamérica. ¿Cuál es la razón y cómo afectaría este problema a América Latina? En el siguiente reportaje se lo explicamos. El conflicto entre Estados Unidos e Irán data desde 1979, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas y comenzaron décadas de imposición en sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Durante el tiempo, el conflicto ha disminuido o incrementado, pero nunca cesado. Es así que este 3 de enero el mundo despertó con la noticia de que Soleimani de Irán fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta al ataque de una turba contra la embajada estadounidense en Irak. Así lo confirmó el Pentágono, hecho que agitó el conflicto. Los expertos afirman que las consecuencias de su muerte serán considerables y algunas ya se reflejaron. Por ejemplo, los precios del petróleo subieron en los mercados internacionales de Nueva York y Londres. Sin embargo, en el mercado electrónico, el crudo West Texas descendió un 0.5%. El oro llegó cerca de un pico de 7 años ante las crecientes tensiones, mientras que el paladio superó el nivel de $2.000 por onza para alcanzar niveles récord. El yen y otras monedas consideradas como de refugio por ser seguras se apreciaban, ya que los inversores temen que la muerte del comandante militar pudiera desencadenar mayores conflictos en Oriente Medio. Tras terminar 2019 de manera sólida, los principales índices de Wall Street han retrocedido desde niveles récords debido al ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. El asambleísta René Yandún, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, considera que el conflicto terminará pronto con noticias favorables. Que sea Estados Unidos quien cambie ya su forma de actuar, capaz de poder dar una mayor capacidad de libertad de acción a los países que están en Europa fundamentalmente, con su influencia a todo lo que es el Medio Oriente. Y para conocer cuál será el impacto sobre nuestro país y los demás de la región, la comisión sesionará en los próximos días para revelar un pronunciamiento. Está previsto una reunión tanto para el día de mañana cuanto para el día miércoles. Vamos a tocar indudablemente este tema, como usted bien lo dijo, cuál va a ser la influencia que va a tener, la repercusión que va a tener, tanto de Medio Oriente, de Europa, contra América Latina, fundamentalmente. Este lunes, cientos de miles de iraníes han salido a las calles de Teherán para despedir al general Soleimani, en lo que ha sido un multitudinario funeral de Estado, según los medios internacionales. Los estados como México, China, Reino Unido e Israel llaman a la paz. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Huillaiconahuancatinchi machicuna, Cashnacaichichipi, actualización casos sobornos. Cashnacaipunja kuna ima mi kai jueza Daniela Camacho warmi kama warmi imaka Cashna sugyuyay pactariman chayashkakan. Kaipimi kai ñaupa llaqtapushak Rafael Correa Runata, shinallatik ishkichunga ayllukunatapash Cashna taripanaman kayachishkakan. Shinallatik kay ayllukuna kayachishka uku imapika Viviana Bonilla warmipak shuti imapish mi rikurin ninmi shinami Cashna kay shamupunjakuna ima astawan Cashna kay ñawin
ñawinchikuna, tariparikuna katingam. Juicio político Atamaín. Kay fiscalización mingarishka uku imapimi astawan rimanakushpa katikunkuna kay apunja imami kasna ña kay juicio político ñawinchi imaka kallaringa. Kay kutinka Diana Atamaín, paika kasna kay Consejo Nacional Electoral tananaku itapusha warmimikan, paimi kasna kamachikuna imata mana paktachishpa llankashka nishkata kasna huchachishka kan. Chaymantami taripaykuna chimpapuraykuna imapishka apunja kasna kay mama llakta tananaku yukupi kallaringa Nishpami Huillachishka Kunam. Kay Consejo de Administración Legislativa kunan kay chishi imami shuhatun rimanakuita kay mama yakta tananaku yukupi charirka. Shinami kasna kay prosecretario general kasna ashaya pachakuna imapak runa imata ñasutichishka. Kasna kay hatun llankay imapika Javier Rubio runa pakshuti imami akjarishka kan. Shinayati kasna kay llankay kuna imata astawan apangapak. Shinayati kay rimanaku imapi pistauka kamachikuna imata ñawpan katinapak. Kamachikuna musugyachinapakmi arinishka kay hatun rimanakuy uku imapin. Despenalización uso cannabis. Shinayate kay uma chingachina kay kiwa imatamiña kasna kay yakta imapika hambina imapaka ñamana kasna wanachishka kanga. Chay mushugeykuna imatami kay Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi imapika chorashka kan. Shinayati kasna kay hatun kiwa imawan. Hambirik runakuna ayukuna imaka kasna ñami pakta ña kay hambita ña paktari usan nishpami huilla Chircacona. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Más información, amigos. La mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento del ex legislador Osvaldo Larriva, quien ocupó varios cargos en el ámbito público. Además de haber sido profesor universitario por más de 30 años, Larriva se desempeñó como concejal de Cuenca entre 1988 y 1992. En el año 92 fue elegido diputado por Azuay por el Partido Socialista Ecuatoriano. En 2007 fue nombrado gobernador de Azuay y 2 años más tarde dejó el cargo para asumir la gerencia de la empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca, Etapa. En 2013 fue elegido asambleísta, pero esta vez por el movimiento Alianza País. Asimismo, entre 2013 y 2015 presidió la Comisión del Régimen Económico del Legislativo. El pasado 5 de septiembre fue nuevamente designado gobernador de la provincia de Azuay y se mantuvo en funciones hasta el 1 de octubre, ya que se vio obligado a renunciar por complicaciones en su salud. Paz en su tumba. Agenda de actividades. Y de inmediato revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 7 de enero. 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento y la resolución sobre el articulado del libro tercero del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en torno a la reforma integral al Código de la Niñez. Será en el 6º piso, en la sede de la Comisión de Participación Ciudadana. 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Fiscalización con el conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa respecto a la calificación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Primer piso, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, sesión 648 del Pleno de la Asamblea Nacional con el segundo debate del proyecto de ley orgánica de emprendimiento e innovación.
15 horas, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Con el conocimiento, análisis y aprobación del articulado para el informe del segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, se reunirán en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 16 horas, sesión del Grupo Parlamentario Fronterizo con la presentación y aprobación del informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.